Vale, si ahora tuviéramos tiempo, que podríamos estar aquí todo el día y yo me lo pasaría bomba, pasaría y os daría la mano, ¿no?, al llegar y os diría, hola, ¿qué tal estás? Y la mayoría diríais, pues bien o te cuento. Entonces vamos a hacer un ejercicio que luego lo iremos hilando con todo lo que os quiero contar hoy para ver realmente, hola, ¿qué tal estás? Pues vamos a ir a las tripas. Esto que se abría así, la ilustración de Marta, pues vamos a ver realmente qué hay dentro, con un ejercicio muy sencillo. Entonces tenéis esta hoja en blanco y os voy a pedir que pongáis así 2 rayitas, que os queden 3 columnas. Y entonces, os he traído aquí, luego os lo pasaré, como venimos agitados del desayuno, que habernos despertado y que a lo mejor alguien ha llegado con prisa, no podemos tener respuestas con claridad si esto, el cerebro, está muy agitado. Entonces os voy a pedir solo que respiremos 10 veces. Y cerramos todos los ojos. Quien necesite, poneros una de la mano, la azul, la P, os la ponéis en la barriga y la podéis hinchar. Cada vez que respiráis la hincháis para como concentraros, y vamos a hacer 10 veces. Aquí os voy a esperar, lo voy a hacer yo con vosotros. Y ahora, sin pensar, tal cual os salga, vamos a la primera columna, ¿qué sientes en tu cuerpo? Y os voy a dar algunas pistas. Vamos a empezar desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Entonces, en los pies, si tengo frío o calor o calambres, subo por las piernas, los muslos, las rodillas, cómo me las noto. Perdón, he dicho gemelos, muslos, caderas. Si os las notáis como rígidas o bien, me voy un poquito detrás, me voy al coxis de hoy o de esta semana, pues eso, cómo se va notando. Glúteos, temas de ciática, si alguien tiene como calambres en algún momento. Me voy más como a los órganos internos, chicas, temas de dolor premenstrual o algo relacionado con el sistema reproductivo. Temas de infecciones de orina, subo a los intestinos. Si tenéis temas de colon irritable, barriga hinchada, digestiones pesadas, temas de reflujo, que os sube la comida que no acaba de bajar, alergias, intolerancias, voy subiendo a los pulmones. Si tenéis algún tema de, esto es lo que decía, alergias, que os cuesta respirar, relacionado con la garganta, carraspera habitual o la boca seca. En la ilustración salía lo del pecho, dolor presión en el pecho o justo aquí donde se juntan las costillas, que tiene mucho que ver con la ansiedad. Me voy a las manos o a los brazos, lo que decíamos también, temperatura, calambres. Voy subiendo, ya llega más como un punto más habitual débil, los hombros, tensión en las cervicales o en las escápulas, la parte de atrás, si es algo como habitual. Voy subiendo a la cabeza, temas de cefalea, migrañas, áureas. Me voy a los oídos, acúfenos o tinnitus, chiflidos o sonido constante. Me voy a los ojos, problemas de irritación, rojos, secos, blefaritis, que significa que tenéis los párpados inflados. La nariz, pues es igual, rinitis. Este es un poco repaso general. Tenemos la primera. ¿Qué emociones sientes? Entonces, desde las 6 generales, alegría, tristeza, ira, enfado, y podemos añadirle pues eso, frustración, ilusión, euforia. Y quien no le venga una palabra, pues me siento como si quisiera llorar, quisiera reír, quisiera salir corriendo, quisiera pegar a algo, quisiera pegar a alguien, cualquiera. Esto es personal o intransferible para vosotros. Y por último,
¿qué dice tu voz interior? A la voz interior le podéis llamar, yo le llamo señor Cere, que os lo he traído, aquí cerebrito. Otros le llaman el testimonio, otros le pueden llamar el alma o el espíritu. O sea, ¿qué dice la vocecita? Vuestros pensamientos desde no sé qué estoy haciendo aquí un martes, podría estar haciendo algo mejor, que esto vaya rapidito, que tengo prisa, hasta qué guay estar aquí, qué curiosidad tengo, quiero saber cómo sentir menos dolor, que es el tema de hoy. Entonces me apuntáis 3 o 4 frases que digan vuestra vocecita. Y entonces ahora sí podría chocaros la mano a cada uno de vosotros y decirle, hola, ¿qué tal estás? Y ahora sí me podríais contestar realmente cómo estáis. Y ha sido solo, hemos tardado unos segundos haciendo las respiraciones y haciendo este ejercicio que ya lo llamo la ITV, como en el coche. Pues a veces todo eso que se queda escondido debajo del iceberg se saca a la luz solo con este ejercicio. Entonces, de esta simple manera ya podéis saber, el cansancio físico es como más fácil, lo tenemos como más por la mano y lo podemos detectar muy rápido. Pero cuando nos hablan de cansancio emocional o cansancio mental, nos cuesta más. Y gran parte del dolor viene causado por el cansancio emocional y el mental. Entonces, si este ejercicio lo hicierais cada día, que es la recomendación que os hago, y se recomienda hacer la primera y última hora del día, podríais ver, y os recomiendo hacerlo en una libreta, pues vais pasando las hojas y podéis ver si hay un patrón. Entonces, todas las emociones son buenas y nos dan pistas, son como mensajes. Si yo voy pasando las hojas y voy viendo que aquí todas mis emociones son de energía baja, que sería eso, tristeza, frustración, enfado, depresión, melancolía, pues ya tengo una pista de que tengo cansancio emocional y luego ya veremos qué pasa con ello. Y a nivel de cansancio mental, pues tendríamos frases como la de no me da la vida, se me escurre el tiempo entre los dedos, estoy harto, que esto se acabe, es como tengo más cosas, yo siempre tengo la sensación cuando estaba muy mal de que tenía muchos platillos en el aire y que no daba abasto con todos, o esto me supera, o qué aburrido es esto. El cansancio mental viene por un trabajo que supera tus capacidades, pero también cuando es muy aburrido. Y a los creativos, sobre todo cuando es muy aburrido, nos genera mucho cansancio mental. Ahora giradme la hoja, por favor, y vamos a hacer otra preguntitas así rápidas. A ver qué os viene la respuesta rápida. ¿Cuántas horas has dormido esta noche? ¿Y cómo has dormido? Si te costó coger el sueño y si te has desvelado durante la noche. Que son 2 cosas importantes, no tanto el número de horas. Puedes haber dormido 9 y 10 horas y levantarte agotadísimo, que ya veremos que es un síntoma. 2. ¿Has desayunado hoy? ¿Y qué has desayunado? Y si no has desayunado, pues no he desayunado. 3. ¿Qué comiste ayer? Si os viene fácil a la memoria, será muy buena pista. ¿Y había medio plato de verduras? De colores variados, si puede ser. Y luego acompañado de proteína y carbohidratos. Pero sobre todo lo del medio plato. Un poquillo más. ¿Cuánta agua has bebido ayer? Mi punto débil, nunca tengo sed. Pues por ejemplo, ¿cuántos vasos de agua? Otra, ¿cuántas veces te ha tocado el sol esta semana? Hoy estamos a martes, la semana pasada, ¿recordáis haber estado casi siempre dentro de un edificio? ¿O os ha tocado el sol en algún momento, o por lo menos el fin de semana? Seguimos. ¿Te has movido esta semana? Moverse significa simplemente levantarse de la silla de vez en cuando. Moverse, ni que sea, pues eso, salir de casa un momento y volver a entrar, porque el teletrabajo es una de las cosas que nos está matando literalmente. Y la otra es si has hecho ejercicio de fuerza, en concreto.
seguimos un poquillo más. ¿Has tenido contacto con la naturaleza? Desde la naturaleza puede ser hasta aquí la señora planta, o sea, algo verde, orgánico. Entonces, desde plantas, un parque o ir realmente afuera. Un poquillo más. ¿Has tenido tiempo de ocio solo y acompañado? Y entonces a algunos se os pasará por la cabeza aquello de mi trabajo me gusta tanto que no es trabajo, que luego lo veremos. Entonces me refiero a ocio fuera de vuestro trabajo, aunque os guste muchísimo. Solo y acompañado. O sea, la semana pasada pasasteis tiempo con alguna persona, un ser humano. Luego veréis porque todo esto lo digo por algo, ¿eh? Esas sonrisillas ya me dan pistas. Otra. ¿Ir tiempo solo contigo sin hacer nada? O sea, siendo no productivo, oh Dios mío. Contemplar, o sea, incluso quedarse mirando a ver cómo son las nubes. Otra que parece una tontería. ¿Con qué personas tuviste una conversación esta semana? O sea, ¿recordáis haber hablado aquello de me tomo un café con alguien o hablar por teléfono con otra persona? Que no sea una reunión de trabajo, sea un amigo, un familiar, un vecino. Y por último, que parecería que tiene que estar como al principio, ¿cuántas horas de trabajo has hecho la semana pasada? El total semanal, que puede ser desde 20 horas, 30, 40... Si os salen más de 50, ya va a ser un señal de alarma. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos cómo estamos hoy y por el otro hemos hecho un poquito de fotografía de la semana pasada. Me paro aquí a presentarme en lugar que de al principio porque quiero aprovechar eso, la espontaneidad del momento y por eso hemos hecho este ejercicio solo empezar. Pero como Carla ya me ha presentado, es que resumen. Soy una mega loca fan de los creativos porque no sé si conocéis el refrán de antes de monje fui cocinero. Entonces toda mi vida he sido creativa en diferentes ámbitos, como la mayoría de vosotros seguro, multidisciplinar, multiapasionada, multipotencial, y ahora estoy en el otro lado y entonces siempre soy curiosa, insaciable y eterna aprendiz y me han ido pasando cosas y yo siempre soy ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Como que no me rindo. Y sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad, que es lo que vamos a repasar hoy. Vale, entonces lo que me gustaría que os llevarais hoy, y os lo digo ahora, vamos a ver si cobra sentido para vosotros, nunca tenéis que creer a nadie, ni a mí ni a nadie, es esta frase, baja el cuerpo. Y acabaré la charla diciendo, baja el cuerpo. Y vamos a ver, igual que os he hecho antes esto, ¿por qué os lo digo? Primero, la serotonina, ¿sabéis? Le llaman la hormona de la felicidad, pero más que de la felicidad es del bienestar, porque la felicidad es un sentimiento que pasa a veces, no existe eso de felicidad continua. A lo mejor ya lo has visto antes, pero vosotros sabéis dónde nace la felicidad en vuestro cuerpo, o sea, la hormona de la felicidad, que es hay más, os seguro que suena dopamina, serotonina, pero endorfinas, pero la serotonina, ¿sabe alguien dónde nace? El 80% nace en vuestros intestinos. Y entonces, con todos mis respetos al señor Mr. Wonderful, que en su momento ayudó muchísimo, y lo del pensamiento positivo, pues solo con eso no es suficiente. O sea, aquello de piensa en positivo, si te esfuerzas lo suficiente pasarán cosas, visualízalo, todo eso ayuda muchísimo. Pero como yo no cuide a la máquina, que es la que produce cosas, y si yo no tengo un buen estado de ánimo, no puedo cambiar las cosas que quiero, que me hacen sufrir. Entonces, una en los intestinos, que es donde, pues eso, ponemos gasolina en el coche, por eso os he hecho según qué preguntas, y de esa gasolina salen cosas. Y la otra, el 95% de lo que hacemos, 95% de lo que hacemos, lo hacemos en piloto automático. Vamos aprendiendo desde que nacemos y eso de la intuición es totalmente sabiduría y es racional.
no es algo como visceral y que no tiene importancia. Pues las células, que son mini yoes, estamos hechos de mini yoes, pues todo el conocimiento que vamos acumulando se va quedando en el cuerpo. Y el 95% lo hacemos en piloto automático, todas las decisiones que tomamos durante el día. Y algunas, clic, pasan aquí. O sea, la mayoría de las cosas que tenemos en la cabeza no son conscientes. Y encima vienen con retardo, no sé si es un segundo. Primero lo siente el cuerpo y luego algunas cosas llegan a la cabeza y tenemos poder de decisión sobre ello. Entonces, voy a volver un momento atrás. En el ejercicio que habéis hecho el primero, os voy a invitar a que no le hagáis caso nunca a lo que pone aquí y aquí antes de revisar vuestra hoja por detrás. Sí, esto está mega dramático cuando el cerebro está muy en alto nivel de estrés. Le pasa eso, que se pone catastrofista cuando os viene lo de nunca o siempre, eso ya es una mala señal, y se cree que no se va a acabar nunca. Se pone monofocal, hace así, hace ¡uf! Tengo un problema. Y entonces, pues cuando veáis que esto está siempre en ese modo, es como, a ver, ¿cuántas horas he dormido? La mayoría de enfermedades modernas, contemporáneas, que la mayoría tienen que ver con el estrés, el 70% de las enfermedades tienen que ver con el estrés y con los problemas digestivos, están relacionadas con el sueño. O sea, lo primero que empieza a fallar es el sueño. Insomnio, nunca en la historia había habido tanto insomnio. Entonces, si no cuidáis a la máquina, lo que va a pasar es esto. Y es como casi, a mí a estas alturas me parece obvio. O sea, si yo no le meto buena gasolina, mi cabeza va a tener emociones turbias y pensamientos turbios. Y además lo que llega al cerebro son hipótesis. El 85% de lo que pensamos, lo negativo, no va a pasar nunca. O sea, ese cuerpo va acumulando cosas y entonces te dice, uy, que viene esto, cuidado, uy, que viene, porque nos está protegiendo. Pero la cantidad de pensamientos que tenemos ahí, sobre todo si están así turbios, entonces primero me miro el sueño y otra vez me miro cuánta verdura había en mi plato. O sea, las vitaminas y los minerales, en lugar de tomar suplementos, pues están ahí, lo que hace que esto funcione bien. Entonces, en la columna del medio y la columna de la mente, no le hago caso si primero no he cuidado la máquina. Como un coche, igual. Entonces, yo siempre digo que con las plantas nos parece obvio esto, y la otra es que dé frutos o no. O sea, lo de el bloqueo creativo, que es una de las cosas relacionadas con nuestro trabajo, sería como las frutas. Y entonces, pues eso, si no le doy de comer ni lo hidrato, el cuerpo principalmente es agua y el cerebro necesita hidratarse. Otra pregunta que os lanzaba antes es si os movéis. Pues si yo estoy comiendo nutrientes, la circulación, que son con las cañerías del cuerpo, lo van llevando todos los órganos del cuerpo y uno de ellos es el cerebro. Entonces, si en el cerebro no se están moviendo las cosas, porque yo no me estoy moviendo, pues es normal que tenga baja concentración, lagunas, procrastinación, aburrimiento, o sea, muchas cosas que nos pasan, que es que no me esfuerzo suficiente, no debo tener talento suficiente, tienen que ver solo con eso, con que no estamos cuidando la máquina. El dolor es, si os digo bueno o malo, información. Igual que las emociones, neutro, totalmente. Me está dando una pista de que algo pasa. Y yo digo que es como, a veces lo comparo como cuando se te pone una mariquita aquí en la mano, pues eso, que acaba de llegar y te está diciendo algo. Y normalmente no nos damos cuenta de que algo nos está doliendo porque no nos paramos, como hemos hecho hoy, unos segundos a ver qué está pasando. Cuando vamos al gimnasio, que es una de las recomendaciones, o sea, hay un porcentaje altísimo de depresiones y de ansiedad que se van con buena nutrición y yendo al gimnasio.
Pero algo que tiene de malo el gimnasio es que si yo me pongo cascos a tope y hago un ejercicio repetitivo, yo puedo volver a casa y ni me he enterado que tengo las cervicales petadas. Y ahí hay un dolor, pero está en silencio. Entonces, hoy quería que os llevarais este ejercicio, la chuleta, y después que os llevarais como un repaso de conceptos que los usamos tan a menudo que ya no sabemos bien ni qué significan. Por ejemplo, aquí no aparece la palabra estrés. El estrés en sí no es malo. De hecho, cuando yo voy al gimnasio y hago ejercicios de fuerza, estoy estresando al músculo. Le estoy pidiendo un esfuerzo y luego dejo que se relaje y se recupere, que es lo que no solemos hacer. Al cuerpo le pedimos, pero luego no lo cuidamos. Entonces, no sé si conocéis que hay estrés bueno, que es el euestrés, que es este que os acabo de comentar, y el distrés, que es el malo, y suele ser o un impacto muy grande, como por ejemplo una muerte o un divorcio, o el que nos condiciona más y que no lo vemos, este invisible que os digo, que es estrés leve continuado. Es como una gotita, una gotita, una gotita. Y ese es el distrés. Pues la ansiedad es un estado mantenido en el tiempo de distrés. Cuando dura mucho tiempo, el organismo se empieza a colapsar y me manda síntomas. Y algunos de los síntomas es los que os he comentado cuando repasábamos lo del cuerpo. Migraña, dolor de cabeza, eczemas, tinnitus, rinitis, colon irritable, infecciones de orina recurrentes. Y entonces la ansiedad la solemos asociar más con, por ejemplo, ataques de pánico o agorafobia o ansiedad social, no tener contacto con otras personas. Pues el rango es muy amplio y según a qué persona le ataca más por un lado que por el otro. Y de aquí, cuando está mantenido en el tiempo, viene el burnout, que es una palabra, yo no suelo usar palabras en inglés, pero en castellano lo ha traducido la OMS, la Organización Mundial de la Salud, utiliza el síndrome del trabajador quemado, que es tan largo que al final... Me gusta mucho el término burnout porque es fuego fuera. O sea, cuando el organismo ya está totalmente colapsado, esos síntomas que estaban ahí disimuladitos empiezan a salir con enfermedades. Y entonces es cuando le llaman el viaje de Ulises. Empiezas por los médicos. Primero al digestólogo porque tengo problemas de alergia, luego al traumatólogo, luego al osteópata, luego tengo un fisioterapeuta que me ayuda con las cervicales. Entonces cuando veis que eso es un goteo que se va repitiendo, ahí ya está pasando algo. Y en el último caso, hace poco trabajé con una chica, no sé si conocéis en Netflix un documental que se llama Unrest, que son personas que llevan en la cama sin poderse mover ya años, algunos por lo del tema del COVID persistente. Entonces la última chica con la que he trabajado lleva 2 años de la cama al sofá, del sofá a la cama. O sea, el organismo se colapsa absolutamente. No tienes ganas de vivir, apatía total, te conviertes en un vegetal y hay gente que nunca se vuelve a recuperar. Y la mayoría de enfermedades autoinmunes que empiezan con síndrome de fatiga crónica, que es lo que yo sufrí, fibromialgia y otras, pues están totalmente relacionadas con cuando llegamos ya a este momento. Y en el mundo creativo, vamos, lo podría explayar. Entonces, lo que decía del estrés, mirad el ejemplo que os voy a poner. Algo que pasa curioso, con los móviles tenemos muy claro cuáles son los estresores, qué cosas les pueden afectar. O sea, si a mí se me cae el móvil en el agua durante un momento, pues ahí tiene como un susto. Pero como se me queda ahí un rato muy largo, entonces ya se ha muerto el móvil. Lo tengo muy claro. Hoy en día conocemos más un móvil que a nosotros mismos. Entonces, en cambio, si os hago así, los estresores que vienen del exterior y los del interior, o sea, si yo como comida basura mucho tiempo, cuando el cuerpo empieza a estar mal, que estamos en distrés, ansiedad, solemos apagarlo con cosas. Entonces, si tengo sueño me tomo café, o tomo azúcar, o me tomo paracetamol, o sea, le vamos poniendo parches, y entonces no sabemos qué está pasando por abajo. Entonces, y del interior también hay estresores, o sea, todo eso que sabemos que es
comida que no es real, nos está, que es inflamando el cuerpo. Está gritando por dentro y va saliendo por fuera. Lo primero lo que más habla es la piel, porque es el órgano más grande. Entonces, esos son los estresores. Pueden ser algo muy contundente, como que tengas una alergia a los cacahuetes y entonces tengas un momento muy heavy de estrés. O puede ser algo eso, puntual, como quien tiene alergia a la lactosa, por ejemplo, y entonces te vas como cocinando por dentro y no lo sabes. ¿Puedes poner atrás el de estresores del cuerpo que pasa muy rápido? Uy, sí, es que me da pena de buena mañana deciros la lista. Además, claro, antes había pocos, o sea, estamos viviendo una generación, sobre todo los que vivimos en Occidente y en las ciudades, que si la lista eran poquitos, pues ha ido creciendo mucho. El tema de los productos de limpieza tóxicos, los plásticos, campos electromagnéticos, vamos, eso antes no existía. Entonces, por eso las enfermedades de salud mental y emocional están aumentando de manera exponencial. Vale, vámonos al bombón. ¿Lo abrimos? Que ya veréis que no es un bombón. Mira, almendra. ¿Tienes más, Mónica? ¿Tienes más? Sí, claro. Vale, antes os decía, la serotonina nace en los intestinos. Y ahora, no sé si a alguien le va a sorprender, quién gobierna, qué nos estresa, y vamos a traducirlo, qué nos da miedo o qué nos preocupa. Yo no tenía ni idea que tenía ansiedad hasta hace 3 años y tengo 48. Pero sí que estaba constantemente preocupada. La preocupación es un miedo constante. Entonces, quien gobierna nuestra vida es esta señora. Tenéis 2. Y se llama amígdala porque tiene el tamaño de una almendra. Entonces, la almendra que os he dado es el detector que tenemos en el cerebro que dice que nos da miedo. Entonces, os propongo que cojáis vuestro cerebro, porque para que os acordéis que esto es carne, o sea, la mente no sale de algo que es carne, ¿vale? Y lo tenéis entre vuestras manos. Os propongo que metáis dentro la almendra para que os acordéis que dentro hay ese detector que dice qué es lo que os preocupa, qué es lo que os da miedo. Y os he dado plastilina queriendo, porque el cerebro es, no sé si habéis oído hablar de la neuroplasticidad, pues en vuestras manos, aunque el 95% vaya en piloto automático, tenéis un 5% que es súper poderoso. O sea, con ese 5%, granito a granito, yo puedo ir cambiando realmente, físicamente, orgánicamente, puedo ir cambiando mi organismo y mi cerebro para ir reeducándolo para que según qué cosas me den menos miedo o las gestione mejor o incluso no me den miedo. O sea, yo ahora mismo no estoy pasando miedo. Las primeras veces era un infierno hablar en público. O sea, la noche anterior tenía insomnio, luego antes de venir tenía que pasar por el baño, sudaba como una loca, o sea, se me quedaba esto. Entonces, lo vas trabajando con herramientas y entonces acabas gestionando mejor las emociones. Entonces, cuando la amígdala, esa almendra, dice que tiene miedo a algo, seguro que lo habéis oído mucho hablar, lo de la respuesta huida o lucha, fight or flight. Vale, esas son las más comunes. Y siempre se olvidan 2, bloqueo y complacer. Cuando vamos al mundo animal pasa lo mismo. Según qué tipo de animal, sale corriendo, otro pelea, pero hay algunos que se quedan como congelados. A ver si no los ve nadie y luego se va. Eso es un tipo de persona. Pues eso, cuando tenemos tendencia a quedarnos congelados, nuestro organismo también se queda totalmente, o sea, todos los órganos, que ahora lo veremos, se quedan totalmente paralizados. Por eso los primeros problemas relacionados con el estrés y la ansiedad tienen que ver con los digestivos. Si mi aparato digestivo no funciona, ya sabéis lo que le pasa al estado de ánimo, supongo. Si hemos dicho que la serotonina nace ahí. Entonces, cuando se despierta uno de esos 4, yo soy más de complacer. Las personas que no sabemos decir no,
tenemos que entrenarnos mucho en marcar límites y saber decir no, pues lo hacemos precisamente para evitar el conflicto. Entonces, eso también es una manera de negarnos totalmente el cuerpo. Entonces, cuando vuestra almendra, se pone en alerta, os dais cuenta o no, la sangre se va a los brazos y a las piernas. Para eso, para salir corriendo o para defenderse. ¿Os dais cuenta dónde deja de haber sangre? En todos los órganos. Por eso empieza a ir a cada persona una cosa. Hay gente que es más de temas cardíacos, temas digestivos, temas de riñón. Entonces, según cuál sea como tu punto débil, sale por algún sitio u otro. Y lo del digestivo, digo yo, hay un momento cuando te encuentras mal que llega el momento aguacate y cale. Que empiezas a comer muy sano, pero si los intestinos no tienen sangre, ¿sabéis que después de comer que nos quedamos como dormiditos? Pues la sangre necesita ir aquí para coger unos nutrientes y volver a tener energía, vitaminas y minerales. Pues si estoy totalmente siempre así, si mi amígdala siempre está atento y además cuanto más tiempo la amígdala incluso crece y se hace más sensible, entonces más miedos tenéis, o sea, va a más, esto deja de funcionar. Entonces, como yo digo, me gasto una fortuna en cale y aguacate y igual que me lo como, sale. Y algo peor, el intestino permeable. Como el intestino deja de tener riego sanguíneo, yo digo que es como la manguera, poner una manguera al sol, una manguera de agua del jardín, ponerla al sol. Como deja de tener riego, empieza a tener agujeritos. Entonces el cale, en lugar de entrar y salir, sale por los agujeritos y nos va envenenando el cuerpo. O sea, salen del tubo cosas que no deberían salir. Y de ahí se va colapsando el organismo. Por eso esto os lo quería contar, porque a veces caemos mucho en lo de es psicosomático, casi como si me lo estuviera inventando, y no, es real, es interno. Y esto se da en dos direcciones, le llaman el eje intestino-cerebro. Puede que si tenemos el cuerpo mal, hace que mi cerebro funcione mal, y si tengo todo el rato pensamientos negativos, estoy también en alerta, y entonces pasa lo que os acabo de describir. Entonces, ¿por qué os he puesto en las manos? El poder que tenéis en el cuerpo. Es el sistema nervioso, que es el cerebro, con ese cableado que va buscando información, a ver si estoy en peligro o no. Se divide en dos, simpático, que yo le digo, es simpático, pero cuando te pasas de simpático, y el otro se llama parasimpático, que digo, es el que para al simpático. ¿Os acordáis antes que os he dicho si teníais momentos de ocio, si teníais momentos solos en silencio? Pues tiene que ver con que tiene que haber un baile entre las dos. O sea, algo que a mí literalmente me salvó la vida es no hacer es hacer. O sea, yo no sabía parar. Me sentaba en el sofá a ver la tele y pensaba, debería estar acabando el dibujo, tengo una entrega, mañana no voy a llegar a tiempo para. Entonces mi cerebro, mi amígdala estaba así. No me estaba distrayendo con la película. O estar bailando, que voy a clases de salsa y es... Ay, y que luego tengo que, y no sé qué. O sea, lo del mindfulness famoso, presencia plena, pues ¿dónde está mi cabeza y dónde está el resto del cuerpo? Entonces, os los he marcado para ver durante el día, que hasta que se os borren, e intentar recordar que el baile tiene que ser siempre entre las dos. Y todo el rato es el cuerpo. O sea, el cuerpo solo entiende al cuerpo. Vámonos a los creativos. El por qué nos pasa más y por qué las biografías tan trágicas. Os he puesto Van Gogh, porque es como que ya nos viene siempre a la cabeza, Modigliani, que soy muy fan de su obra, pero también os he puesto a Lady Gaga, que no sé si sabéis que tiene fibromialgia, tenéis un documental en Netflix ahora, Morgan Freeman también tiene. Luego tenéis aquí Vincent Frost, figura referente en el mundo del diseño gráfico. Tiene un libro alucinante que se llama Design Your Life, porque llegó un momento a los 35-40, el sistema, el organismo, ya empezamos a ir un poquito para abajo, ¿vale? Como máximo
vitalidad a nivel fisiológico 25-30 y luego ya. Entonces, a partir de los 35-40 nos empiezan a salir todo lo que teníamos acumulado, pero ahí a lo grande, ¿eh? Empiezan a venir, pues eso, algunas enfermedades. Y no tienen que ver con la edad, tienen que ver con todo eso que llevamos acumulado. Entonces, este hombre, en la locura de los 90, petándolo y presupuestos alucinantes y una vida típica de creativo que se supone que tiene todos los éxitos, pues eso, alcoholismo, drogas, divorcio, un perfil que se va repitiendo. Y entonces en un momento dado dice, soy diseñador, puedo diseñar, en lugar de diseñar diseño gráfico, puedo diseñar cómo puede ser mi vida para que juegue a mi favor y tener una vida privada y una vida profesional, pues eso, que bailen juntos. Y a partir de ahí pues se recuperó. Y yo me he incluido aquí porque a mí me ha pasado lo mismo, he tardado 3 años. Cuando llegas al quemado, puedes tardar, depende de cuándo lo atajes, entre unos meses hasta 7 años en recuperarte. Así que poca broma. Entonces es algo que como que te vas cocinando y como no lo pares a tiempo, luego pues cuesta muchísimo. Yo he tardado 3 años en volver a ser persona. ¿Por qué nos pasa más a los creativos? Tenía aquí la bola. Los creativos tenemos un sistema nervioso más sensible que el resto de la población. O sea, el 20-30% de la población son creativos, personas altamente creativas. Todas las personas lo son, pero hay un porcentaje que es altamente creativo. Y lo que tiene es un sistema nervioso, estamos captando información todo el rato. Ahora me oís, veis la luz, el ruido de fuera, los colores. Entonces, tenemos una actividad cerebral que es entre 2 y 4 veces mayor que la mayoría de humanos. Entonces necesitamos herramientas, necesitamos más a al azul, para calmar a que va todo el día revolucionado. Luego, el creativo, puede ser creativo en cualquier ámbito, pero el creativo artístico, la actividad principal está en el hemisferio derecho del cerebro, que su lenguaje principal son las emociones. Entonces somos seres muy emocionales. Por eso, otra característica, el creativo necesita, igual que necesita sudar para sacar lo que hay de exceso en el interior, necesita crear. Y por eso, uno de los lenguajes principales que usan los artistas son las emociones. Imaginaos, si cualquier persona necesita educación emocional, nosotros necesitamos, de base, porque es nuestra principal manera de vivir el mundo. Proceso creativo. Cuando sudamos, eso que necesitamos expresar y sacar de nuestro cuerpo, el proceso es como el de la mariposa. Y entonces, cuando estamos en este momento de ruptura, algo que se recomienda, por ejemplo, os invito a que investiguéis sobre los procesos creativos, en ese momento somos súper vulnerables, nos estamos abriendo como la de la foto. Entonces, esos autocuidados que os decía antes, tenemos que tenerlos más y sobre todo en este momento. O sea, no es poner nuestro trabajo hasta que volvemos a estar como muy fuertes. Porque si no, cuando aquí dicen algo sobre tu obra, te lo tomas como algo personal. Y vuelve a aparecer el miedo, la frustración y el dolor. No podemos evitar estar en la cresta de la ola, rompiendo. Creatividad significa innovar, disruptivo, ir contracorriente. Es nuestra naturaleza. Como vemos mucha información, no podemos evitar anticiparnos a lo que va a pasar. Entonces, si yo no lo tengo en cuenta, siempre estoy sufriendo, porque lo habitual es recibir críticas. Entonces, si no sé que eso es natural, yo me lo tomo otra vez como algo personal y me duele mucho. Y luego, a nivel de proceso creativo, solemos pasar mucho de la euforia al pozo profundo. Entonces, como eso es bastante habitual, y lo ideal sería que fuera como el mar, que no fuera tan extremo, lo tengo que tener en cuenta, y como sé que va a llegar ese momento, sobre todo intentar que sea como menos agudo, pues vuelvo a decir, yo he estado todo el fin de semana de feria, 10 horas cada día. Pues algo que he aprendido es, el viernes me lo tomé libre, me fui a unos baños, me di un masaje y ayer casi no he salido de la cama todo el día. Entonces, cuando yo me voy conociendo los ritmos,
tengo que ir aplicando todo eso de bajar al cuerpo. Además somos tan cerebrales que si no bajo al cuerpo siempre estoy aquí. Y lo de intentar separar quién soy de lo que hago y de mi obra. Si no caigo también en eso, cuando critican mi obra, va a volver a pasar lo mismo. Cosas que podéis repasar también a nivel cultural o del entorno. La mayoría de este fin de semana en la feria todavía me decía mucha gente que su entorno le decía aquello de búscate un trabajo serio porque te vas a morir de hambre. Entonces ir repasando eso porque eso es un miedo que esa almendra lo está viviendo cada día. Buscar herramientas para los 3 ámbitos para que no os pase lo que hemos comentado. Recordad que solo un 30% depende de vosotros. No os pongáis otra vez en el modo perfeccionista, porque no depende, o sea, el mundo hay una parte que va como va y no va a depender de vosotros. Y para acabar, esa frase que espero que os llevéis con estas dos, es lo de bajar al cuerpo y que el cuerpo os ayude a gestionar lo que hay, el dolor de la cabeza.